Cantillo Polo Miranda Esther. Es ella. Miriam Esther Cantillo Polo, ya tiene la asistencia. Bueno, en la última clase habíamos quedado por el subsuelo, ¿verdad? Hasta allá habíamos quedado, ¿cierto? Sí, profe. Listo, entonces seguimos con el territorio. Recapitulando, tenemos que el Estado es la nación jurídica y políticamente constituida sobre un territorio que hace uso de un poder llamado soberanía. Tiene tres elementos. Tiene el elemento personas o el elemento población, tiene el elemento territorio y tiene el elemento soberanía. Ya vimos la parte de el elemento población, ahora vamos con el elemento territorio, y dentro del elemento territorio hemos visto los siguientes elementos. Hemos visto el suelo y el subsuelo. Ahora seguimos con el espacio aéreo. ¿Qué es el espacio aéreo? El espacio aéreo se refiere a la columna de aire que se levanta sobre el territorio del suelo y el mar territorial de un estado. Durante mucho tiempo se consideró que estaba sometido a la soberanía del estado sin límite superior alguno, pero hoy está dividido en un espacio atmosférico y ultraterrestre, siendo el espacio atmosférico el límite hasta donde se produce esa soberanía. Tenemos entonces a Colombia y tenemos que el espacio aéreo será una columna de aire levantada desde todo el marco del territorio colombiano. ¿Y en dónde es el marco del territorio colombiano? El espacio del suelo más el mar territorial, que se levanta hacia arriba. ¿Hasta qué punto hacia arriba llegaría entonces el espacio aéreo? Hasta 400 kilómetros de altitud, que es lo que se entiende como espacio atmosférico. Entonces, hasta 400 kilómetros de altitud, sobre todo el territorio colombiano, Colombia ejerce soberanía en ese espacio aéreo. ¿Eso qué implica que ejerza soberanía en el espacio aéreo? ¿Quién me dice? ¿Qué implicaciones tiene? Que todo avión o todo objeto volador que entre dentro del espacio aéreo tiene que identificarse, si no puede hacer debajo. Y además de identificarse, tiene que Pedir permiso. Porque hace parte de la casa de esa persona. Es como si usted entrara a la casa del vecino sin pedir permiso. ¿Qué va a pasar? El vecino le va a zampar un plomazo en el pie. ¿Por qué? Porque usted está perturbando su propiedad y está entrando a su domicilio. Es como si yo entrara a su domicilio sin pedir permiso, de tal manera que si yo tengo una aeronave y yo necesito pasar por el espacio aéreo de Colombia, yo tengo que solicitar el permiso y esperar a que me lo concedan en Colombia para poder transitar por el espacio aéreo, porque hace parte del territorio. Aun cuando no sea físico, no sea el territorio, esa zona o esa columna de aire hace parte del territorio de Colombia y en ese territorio ejerce soberanía. Por eso es que los aviones tienen que pedir y solicitar permiso cuando pasen por ahí, e inclusive en el mar territorial. Entonces, tenemos unas capas de la atmósfera. La atmósfera habíamos dicho que llega hasta los 400 kilómetros sobre el nivel del suelo, pero está dividida las capas terrestres en lo que es la troposfera, la exósfera, la metósfera, la termósfera y la exósfera. Entonces, esto tiene
Esto es una subdivisión que hace la ciencia, pero jurídicamente a nosotros lo que nos interesa para efectos del espacio aéreo son los 400 kilómetros que hay desde el suelo hacia arriba, que es donde ejerce soberanía en el espacio aéreo del Estado. Oiga, lo siento. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, señor. Sí, profe. Entonces vamos al siguiente elemento. ¿Cuál es el siguiente elemento? El mar territorial. El mar territorial entonces comprende las zonas de mar que rodean las costas de un país, ya sea el país continental es cuando está dentro del continente, aquí en esta superficie, o insular, que pueden ser pequeñas islas o simplemente islas, como Cuba, Haití o cualquier otra isla, que serían insulares. Desde un punto de vista del derecho internacional, todos los mares territoriales deben tener las mismas medidas, salvo que haya existido un convenio, un pacto, donde se modifiquen esos límites de orden internacional relacionados con la medida del mar internacional, porque puede que existan dos islas o una isla y un país continental donde el espacio entre la isla, entre un país y otro país, no alcance las 12 millas náuticas. Entonces se negocia a través de contratos o a través de acuerdos, se llaman acuerdos o contratos, el límite del mar territorial. La soberanía nacional se extiende de igual manera sobre el mar territorial, así como al lecho y al subsuelo del mar. Es decir, ese mar territorial en la parte de abajo, en el suelo y en el subsuelo del lecho del mar territorial, también el Estado ejerce soberanía. ¿Qué importancia tiene que ejerza soberanía en el mar territorial? ¿Quién me dice? Profe, yo me imagino que a veces por las excavaciones que se hacen buscando petróleo y eso, o sea, tiene su parte ahí, como por lo menos lo que hubo entre La Haya, o sea, entre Nicaragua y Colombia. Ese pedazo que se estaban peleando entre ellos, que Colombia perdió un pedazo de ese mar. Bueno, ese punto siempre en la clase sale a flote, que qué pasó con Nicaragua y Colombia, es lo que yo estoy explicando. Desde un punto de vista del derecho internacional, el mar territorial debe medir las 12 millas náuticas o los 22 kilómetros. Desde San Andrés hacia Nicaragua habría un conflicto desde el punto de vista del derecho constitucional general, de las mediciones, pero sobre ese derecho general prima algo que fue un pacto entre dos países, que fue la división o la repartición de ese mar territorial. Y hay un principio que se llama el pacta sunt servanda y el res elio acta, que hace referencia a que los tratados y los pactos en derecho internacional son para cumplirse, deben cumplirse y se deben respetar. Es decir, que independientemente de que las normas del derecho internacional y del derecho constitucional señalen unos límites de 12 millas náuticas, Colombia y Nicaragua suscribieron un pacto donde se efectuó la delimitación del territorio. Lo que ocurre es que, habiendo estado una situación jurídicamente definida, Colombia permitió que se sometiera a esa decisión a una revisión de un tribunal internacional que terminó adoptando una decisión distinta. Entonces, específicamente eso es lo que pasa. Profe, disculpe, ¿podría poner la diapositiva anterior? En la diapositiva anterior, lo importante es que la atmósfera llega hasta los 400 kilómetros hacia arriba, hacia el cielo, en una columna de aire, que es hasta donde ejerce soberanía hacia donde ejerce soberanía el país en relación con su territorio. Profe, disculpe, en la diapositiva del mar territorial, al final dice 224 metros. ¿De qué son? No,
son 12 millas náuticas o 12 millas náuticas o 22 kilómetros más 224 metros. 12 millas náuticas equivale a 22 kilómetros punto 224 metros. Ah, ok, listo, gracias. 22 kilómetros punto 224 metros son 12 millas náuticas. Sino que como nosotros tenemos un sistema métrico decimal, nosotros no estamos familiarizados con lo de millas náuticas. Entonces eso es una conversión para que más o menos nosotros tengamos una claridad en las distancias. Bueno, entonces Colombia ha celebrado los siguientes tratados de límites de áreas marinas y submarinas con los siguientes países. Estos son los tratados que existen vigentes y que están vigentes en Colombia en relación con los límites de mar territorial. Entonces vemos que si bien en principio el derecho constitucional nos señala, nos va a señalar, está grabando, sí. Si bien en principio el derecho constitucional nos va a señalar, ay, se me paró esto. Si bien al principio el derecho constitucional nos va a señalar que son 12 millas náuticas a partir de la playa, es decir, del límite de arena hacia el mar, 12 millas náuticas hacia el mar, existen unos tratados que van a definir desde el punto de vista jurídico específicamente con cada uno de los países hasta dónde llega el mar territorial, hasta el paralelo tal, con el meridiano tal, latitud tal, minuto tal, hasta ahí va a llegar, se va marcando el croquis y se va a definir hasta dónde llegan los límites de cada uno. Entonces el primero es el tratado con Nicaragua, Esguerra-Bárcenas, que sería el tratado que en principio habría organizado los límites territoriales de Colombia con Nicaragua y que posteriormente, pese a estar en un tratado que debería cumplirse, Colombia prefirió someter esa controversia planteada por Nicaragua a un tribunal cuando no estaba en la obligación de hacerlo y terminaron decidiendo de manera desfavorable. ¿Por qué se llaman así los tratados? Tratado con Nicaragua, Esguerra-Bárcenas. Se llama así porque el primer nombre del tratado, siempre lo van a encontrar, Esguerra-Bárcenas, Vázquez Lucio, y siempre se van a llamar así. ¿Por qué? Porque el primer nombre es el apellido del ministro de Relaciones Exteriores, del ministro de Relaciones Exteriores o de la Cancillería, que está a cargo de ese proceso de la celebración del tratado de un país, y del otro lado está el apellido de ese funcionario del Estado a cargo de la celebración del tratado. Entonces, si el ministro de la Cancillería o el ministro de Relaciones Exteriores celebró el tratado, en ese momento, en el año 28, era el doctor Esguerra de este país y del otro país era el doctor Bárcenas. Entonces, por eso se llama Tratado Esguerra-Bárcenas, celebrado el día 24 de marzo de 1928. Entonces, en cada uno de esos tratados quedan definidos los derechos de Colombia en relación con los derechos del mar territorial de los otros países. Y esos tratados que son celebrados entre ambas partes posteriormente deben ser ratificados por cada país a través de una ley. Es decir, Nicaragua también, aparte del tratado que firmó, debe tener una ley donde ratifica los límites territoriales de su mar, así como nosotros tenemos la ratificación de los límites territoriales de nuestro mar. ¿Cuál es la ley que ratificó los límites territoriales de nuestro mar en relación con Nicaragua? La ley 93 de 1928. Entonces, así como nosotros tenemos la ley 93 de 1928 que ratificó el tratado de Esguerra-Bárcenas en relación con los límites de Nicaragua, ellos también los tienen. Lo que pasa es que posteriormente, 80 años después, vinieron a joder de que esos no eran los límites del mar territorial que les correspondían, que habían negociado mal,
sometieron la discusión a un tribunal internacional y nosotros terminamos perdiendo por haber sometido una discusión que ya hacía parte de una cosa juzgada y que no estábamos en la obligación de someternos a ese tribunal. ¿Eso está claro? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Sí, profesor. Una pregunta. ¿Usted Cuéntame. sabe si Nicaragua siempre replicó la contrademanda que le puso Colombia? Por eso, a lo que me refiero, que es una réplica, es volver a hacer uso del derecho de defensa o de audiencia y poder manifestar que no está de acuerdo con esa situación. Si el que está iniciando el proceso es Nicaragua y Colombia hubiese decidido no hacer parte o no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional en relación con esa situación, no hubiese pasado nada, porque no se hubiese hecho parte en el proceso. ¿Por qué no estaba en la obligación de hacerse parte en el proceso? Porque aquí hay una cosa juzgada. ¿Qué es la cosa juzgada? Existe un tratado internacional reconocido por ambas partes, es el Tratado de Guerra Bárcenas. Nosotros tenemos una ley ratificada en nuestro país y ellos tienen una ley ratificada en su país, donde ambas partes decidieron definir los límites. Entonces, si ambas partes decidieron definir los límites, Colombia no estaría en la obligación de aceptar una controversia luego de más de 80 años de que los límites estaban establecidos. Claro, si la otra parte está inconforme, va a hacer hasta lo imposible para poder solicitar que se modifiquen esas situaciones que le están siendo lesivas a ese país. Entonces, por eso es que Nicaragua se volvió insistente con el tema hasta que logró su fin, que era modificar los límites del mar territorial. Pero en realidad y jurídicamente ya esa situación estaba definida porque había un contrato. Es como si yo celebro un contrato con usted y defino cuáles son los límites entre mi casa y la suya porque somos vecinos y pasamos una raya y después de 40 años de estar viviendo ahí o 50 años, usted me dice que usted no va a reconocer los límites territoriales que a mí me toca y usted me va a rodar la línea de propiedad porque usted considera que usted le debió haber tocado más en ese proceso de repartición de hace 40 o 50 años. Entonces es más o menos lo mismo. Usted no está en la obligación de someter esa situación a la jurisdicción. Usted simplemente debe hacer valer ese contrato o esa negociación que usted realizó en ese momento. ¿Está más claro de esa manera? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Entonces tenemos también un tratado con Estados Unidos, que es el Tratado Vázquez-Sacio de 1972, con Ecuador, Tratado Líbano-Lucio de 1975, con Panamá, Tratado Líbano-Boy. ¿Alguien tiene interferencia o el micrófono abierto está sonando? Por favor, silencien todos los micrófonos. Con Panamá, Tratado Líbano-Boy, ya. Tratado Líbano-Boy de 1976, Tratado Fernández-Facio con Costa Rica de 1984. Entonces lo que venimos explicando es como si cualquiera de estos países algún día amanece. No, la verdad es que yo creo que negocié mal y yo no quiero reconocer los límites territoriales y le voy a presentar una demanda a Colombia para ver si me puedo robar un pedazo del mar territorial de Colombia. Entonces vamos a presentar una demanda y hacemos exactamente lo mismo que hizo Nicaragua, porque cada uno de estos países, Estados Unidos, Ecuador, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Haití, Honduras, Jamaica, puede hacer lo mismo con Colombia en relación con el mar territorial. No reconocer los tratados que celebraron y generar una pelea jurídica para poder
rodarle la línea o la verja, como quien dice, del espacio de la soberanía y del mar territorial. Entonces volvemos al mismo punto, que la importancia de que eso haga parte del territorio colombiano y sea mar territorial es la explotación de los recursos naturales en virtud de la soberanía que ejerce el Estado y de la apropiación de esos recursos por parte del Estado. Entonces también tenemos el tratado con República Dominicana, Líbano Jiménez. Entonces creo que también se pueden dar cuenta de que hay tratados que tienen los mismos nombres. Miren, el de Ecuador y Panamá, Líbano Lucio, Líbano Boy. ¿Por qué? Lo que habíamos dicho, fue el mismo funcionario que celebró el tratado. Con República Dominicana también Líbano Jiménez. Entonces con Haití tenemos tratado Líbano Brutos, el mismo funcionario. Tratado con Honduras, Ramírez López. Con Jamaica, Sanín Robertson, la doctora Noemí Sanín, que en ese momento era canciller y celebró ese tratado. Bueno, también tenemos la plataforma continental. ¿Qué es la plataforma continental? La plataforma continental es el lecho y el subsuelo marino que empieza en la playa de costa a costa y va hasta donde las aguas caen, hasta el talud continental. ¿Qué es el talud continental? El talud continental es la prolongación desde la orilla de la playa hacia el mar y hacia donde cae hasta la profundidad del mar. Es decir, existe una línea recta o que va declinándose levemente hasta un punto donde llega un precipicio, que ese precipicio te va a llevar hacia el fondo del mar. Ese es el talud continental. Hasta ahí está la plataforma continental. Esa plataforma continental estamos diciendo que es la parte de abajo. Entonces tenemos el mar, que es el agua, lo que está arriba, y la plataforma continental es lo que está abajo. A diferencia del mar territorial, que son 12 millas náuticas, entonces tenemos que en la plataforma continental serán 200 millas náuticas contadas desde la línea base, que sirve para medir la anchura del mar territorial, hacia alta mar. Eso les va a quedar más claro con la figurita que les voy a mostrar a continuación. Entonces, ahí tenemos la plataforma continental. Luego venimos con la zona contigua. ¿Qué es la zona contigua? Se entiende como la porción de mar ubicada inmediatamente después del límite del mar territorial y antes de la zona económica exclusiva. Entonces, ya dijimos que el mar territorial tiene 12 millas náuticas. Y antes de la zona económica exclusiva, la zona económica exclusiva son 24 millas náuticas. Entonces, ese interregno que está ahí es la zona económica exclusiva. Aquí en esta parte, el Estado costero, la DIMAR y las autoridades que hacen parte de la Capitanía de Puerto, que tienen jurisdicción sobre las naves las naves, botes y todos los móviles que navegan, los bienes muebles que navegan, tienen jurisdicción y competencias para poder definir los conflictos que se generen y las infracciones generales a las leyes que se presenten en el uso de las embarcaciones de esa zona, especialmente en lo relacionado con las aduanas, la migración y la sanidad. Por ejemplo, el que lleva contrabando, el que lleva droga, el que lleva trata de personas, enfermos, toda esa cantidad de cosas. Si suceden en estos márgenes, la Capitanía de Puerto y las autoridades marítimas y la DIMAR tendrán competencia para resolver esa serie de situaciones. Tenemos también la zona económica exclusiva. ¿Qué es la zona económica exclusiva? Es un área que se extiende más allá de la zona contigua, que son 24 millas náuticas hasta 200 millas náuticas sobre el estado costero, y donde se reserva el derecho de soberanía para la explotación, exploración, conservación y administración de recursos. En el caso colombiano, esta comprende una extensión de 200 millas náuticas.
eso suena un poquito complejo, así que toca ilustrar. Entonces, habíamos dicho que el mar territorial son 12 millas náuticas desde la costa hacia el mar. Entonces, tenemos otro punto que es la zona económica exclusiva. ¿Qué es la zona económica exclusiva? La zona económica exclusiva, entonces, va a ser esta parte, las 200 millas náuticas, pero en el agua. ¿Dónde voy a contar esas 200 millas náuticas? A partir de las 12 millas náuticas del mar territorial. Entonces, en realidad no serían 200 millas náuticas aquí, sino 212. ¿Por qué 212? ¿Quién me dice por qué son 212? Con lo del, Contando las 12 de las aguas territoriales. Exactamente. Son 200 millas náuticas, pero contadas a partir del mar territorial. Pero si yo cuento con el mar territorial, son 212. Pero entonces, aquí, 12 millas náuticas, aquí hay que hacer una cuenta. Estamos contando el agua. No nos hemos metido con el subsuelo. Entonces, primero vamos a hacer la cuenta del agua. Las 12 millas náuticas desde la superficie de la tierra hacia el mar es el mar territorial. Y desde las 12 millas náuticas... Profe, y una pregunta. Cuéntame. Desde las 12 millas náuticas hasta las 24 millas náuticas, ese espacio ahí, ¿qué es? La zona esa es contigua la que altura. está... Creo que No. aquí ¿cómo es el fondo, no? Por eso, vamos con calmita, porque aquí se enreda todo el mundo, porque son criterios similares y lo que distingue es la medición. Entonces, mar territorial, es que no sé cómo rayar la pizarra. Esto que está aquí entre los 12 y los 24 es la zona contigua, sino que no está señalizado, pero no sé cómo rayar la pizarra. Vamos a ver si encuentro algo que me permita escribir texto. Acá, listo. Listo, ahí está, para que no nos enredemos. Entonces, de la orilla de la playa hacia el mar, 12 millas náuticas es mar territorial. Del mar territorial, 12 millas náuticas más es la zona contigua. Hasta aquí es la zona contigua. Y todo este pedazo es la zona económica exclusiva. ¿Eso qué quiere decir? Que la zona contigua hace parte de la zona económica exclusiva, porque está dentro de esos 200 millas náuticas, pero es una forma que el derecho internacional utiliza para clasificar las dimensiones del mar. Luego tenemos otro elemento que es la plataforma continental. ¿Qué es la plataforma continental? Las 200 millas náuticas, pero entonces no por la línea del mar, porque lo que estamos contando es agua o medición de una medición lineal del agua desde la costa hacia mar adentro, sino que ahora vamos a hacer esa misma medición, pero por la parte de abajo, es decir, el subsuelo. Entonces la plataforma continental van a ser 200 millas náuticas hasta este punto que es el talud continental. Se supone que de aquí para adelante se empieza a generar el abismo del mar
hasta donde uno llega al fondo del mar. ¿Está más claro así? Sí, señor. Sí, profe. Si quieren, tómenle una fotico a eso para que igual, sí, tómenle una fotico si pueden, o una captura. Entonces, a eso hace referencia los elementos, esos elementos relacionados con el mar y con el subsuelo del mar. Eso está sencillo. Profe, lo último no lo entendí. Bueno, mi vida, te explico otra vez porque esto a veces genera confusión. De la playa hacia el mar, las primeras 12 millas es mar territorial. De las 12 millas del mar territorial en adelante, 12 millas más, es decir, hasta 24 millas contadas desde la playa, es la zona contigua. La zona económica exclusiva van a ser 200 millas náuticas contadas desde las 12 millas náuticas del mar territorial. La zona contigua hace parte de la zona económica exclusiva porque está dentro de ese margen. Y la plataforma continental es el subsuelo, o sea, la parte que está debajo del agua, la tierra que está en el agua, hasta 200 millas náuticas, porque se supone que en las 200 millas náuticas se genera algo que es el talud continental. ¿Qué es el talud continental? El punto de quiebre de la tierra hacia el fondo del mar, donde se genera el precipicio para llegar al fondo del mar. Hasta ahí llega la soberanía del Estado para ejercer y explotar económicamente ese territorio. Es decir, inclusive aquí se puede colocar una planta petrolera en esta parte. ¿Por qué? Porque hace parte de la zona económica exclusiva de ese estado, en este caso que sería Colombia. ¿Está más claro así? Profe, ¿Puede poner la y en la definición zona económica? contigua y en la zona. Tenemos 4 elementos que son el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. 3 de ellas son mediciones sobre el agua y la última es medición del fondo de la tierra. ¿Está más claro así? ¿Por qué la división? Porque la división lo que genera son competencias en relación con el conocimiento de los hechos o conflictos que se produzcan en este mar. Dependiendo de los que se produzcan, es el mar territorial. Cierren el micrófono, por favor. Si el suceso o el conflicto se presenta en mar territorial, en zona contigua o en zona económica exclusiva, podría variar la competencia y las sanciones o lo que podría permitírsele a ese ¿cómo es que es? A ese ciudadano que está ejerciendo esa actividad económica. Entonces, ¿está más claro de esa manera? Profe, yo tengo una duda con respecto al espacio aéreo. Usted nos dijo que eran 400 kilómetros desde la superficie del suelo. Y cuando está sobre el mar, ¿desde dónde se cuenta? Lo mismo, desde la superficie del mar. Del mar. Ah, ok, perfecto. Gracias. ¿Quién tiene otra duda sobre eso? Profe, en la zona económica exclusiva se permite que hay en esa zona. Eso era lo que mi duda. La explotación de los recursos naturales. Es que en suma, en toda esta parte se permitiría explotación de recursos naturales, existe soberanía y existe jurisdicción por parte del Estado. Lo que varía son las competencias de las instituciones para poder ejercer soberanía y jurisdicción y los permisos o las regulaciones para los que transiten por esa zona, porque podrían ser más estrictas las regulaciones se convierten, marítimas se van convirtiendo
más estrictas en la medida en que se va acercando desde las 200 millas náuticas hacia las 24 y hacia las 12 millas náuticas. Entre más te acerques a la costa, más regulaciones y controles van a tener ese estado en relación con el que esté transitando por esa zona que hace parte del territorio del estado. ¿Está más claro así? Sí, profe, gracias. Listo. Entonces pasamos a otro elemento que es el segmento de la órbita geoestacionaria. ¿Qué es el segmento de la órbita geoestacionaria? Es una curva circular sobre el plano del ecuador, situada a una altura aproximadamente de 36.000 kilómetros de la Tierra. Se trata de un anillo con una anchura aproximada de 150 kilómetros en sentido norte-sur y un espesor de 30 kilómetros, en el cual se da el fenómeno de la gravedad, que hace propicia la colocación de satélites estacionarios. ¿Quién me explica eso? ¿O para qué sirve la órbita geoestacionaria? ¿O quién la ha escuchado? Es el Profe, yo espacio entendí más o menos que donde es se como- mueven los satélites. Ajá, es el espacio donde se mueven los satélites y que también hace parte del territorio del Estado. Es decir, no por el hecho de que no esté en la Tierra significa que eso no deja de ser de ese país sobre el cual se levanta la columna vertical de aire. Solo que existe una indeterminación entre ese espacio que está luego de los 400 metros del espacio aéreo hasta los 36.000 kilómetros, de la órbita geoestacionaria. ¿Sí me hago entender? No, creo que no me entendieron muy bien. En el espacio aéreo tenemos que el Estado tiene competencia, jurisdicción y soberanía hasta 400 kilómetros desde el suelo hacia el aire, hacia arriba, son 400 kilómetros. Luego de esos 400 kilómetros no ejerce soberanía, pero luego vuelve a ejercer soberanía. ¿Cuándo vuelve a ejercer soberanía? Hasta los 36.000 kilómetros. 36.000 kilómetros. Exactamente, vuelve a ejercer soberanía en un espacio o en una franja que tiene 150 kilómetros de anchura y de espesor 30 kilómetros, en el cual se pueden colocar satélites. Y este espacio es muy apreciado o muy necesitado hoy en día porque todo se maneja a través del Internet y las redes satelitales, que es lo que esencialmente, o para lo que esencialmente se lanzan los satélites. Se lanzan los satélites para poder ejercer los procesos de comunicación telefónica, el Internet, inclusive las videollamadas. Todo esto se hace a través de satélite, pero el satélite no está en cualquier parte. El satélite hay que ubicarlo en el espacio de la órbita geoestacionaria de ese país específico, porque si se rueda estaría invadiendo ¿qué? La soberanía del otro país en relación con el segmento de la órbita geoestacionaria. Entonces, eso toca hacerlo bien para evitar que se invadirle la soberanía a otro país. ¿Estamos claros? ¿Se entendió eso? Y profe, Sí, pero Claro. una pregunta, si el satélite necesita Tenemos pasar otro por elemento algún que se país, llama, tenemos otro elemento del territorio que se llama el espectro electromagnético y el espacio. Es el margen completo de las ondas electromagnéticas orientadas según su frecuencia y por extensión. Parte de esta escala es un bien público inajenable, es decir, no se puede vender, no se puede adquirir por prescripción, es decir, por el paso del tiempo. Está sujeto a la gestión y control del Estado. Es un elemento que se ha reconocido como fundamental para la realización de operaciones de comunicaciones. Se reserva el uso de onda. ¿Qué entienden por espectro electromagnético? Este satélite por sí solo hace algo, él necesita hacer algo más. ¿Qué necesita hacer? Lo que son las ondas, las frecuencias de ondas. Exactamente, ¿qué está la mandando? señal que emite,
la señal que emite y las ondas electromagnéticas que emite este satélite. Ese satélite, ¿qué emiten esas ondas electromagnéticas? Información, porque lo que va a redirigir o lo que va a mandar este satélite es información. Esa información va en señales de ondas electromagnéticas. Entonces, ese espacio donde se están moviendo las ondas electromagnéticas también hace parte de la propiedad del Estado. Usted no puede utilizar el espacio electromagnético de un Estado porque también está violando la soberanía. Eso sería violar la soberanía del Estado. Así sea que usted no esté poniendo un pie en el país de al lado, pero usted está mandando ondas electromagnéticas y usted dando su espacio electromagnético, también está violando la soberanía de ese Estado. Entonces, eso también es importante, porque si usted puede tener un satélite en el aire, en su órbita estacionaria, pero si no emite las señales o la onda electromagnética que es necesaria para poder cumplir con la finalidad de estos satélites que están en el espacio de la órbita estacionaria, de nada le sirve. Usted necesita el espacio, el espectro electromagnético para que eso tenga alguna funcionalidad útil. ¿Eso también está claro? ¿Aló? Sí, señor. Sí, profe. Listo, tenemos otro punto. Tenemos otro punto que es el dominio eminente del Estado. Es el derecho que tiene el Estado en su condición de persona jurídica de emplear el territorio y los bienes en él contenido para los fines de interés público social. De este concepto podemos determinar sus características. El Estado es titular del uso exclusivo de este derecho. El Estado puede invocar este derecho especialmente ante las demás personas de derecho internacional. Coexiste con la propiedad privada por ser un derecho distinto a ella. Es un derecho que no tiene contenido patrimonial. Confiere al Estado algunas facultades dentro de las relaciones internas con los particulares. Ejemplo, expropiar. En la Constitución, en el artículo 102, se señala que el territorio con los bienes públicos que forman parte de él pertenecen a la nación. Entonces, de manera genérica, ¿qué entienden por el dominio eminente del Estado? Cuando les hablo de dominio eminente, de lo que leímos, ¿qué se puede extraer de ahí? Por ejemplo, profe, si en algún caso el Estado llega a considerar que es de interés público o social expropiar un pedazo de tierra o una extensión grande de algo que sea privado para el bien de la nación, puede hacer uso de este derecho de dominio eminente para poderlo utilizar en no sé, en algún proyecto que sea bien social. Exactamente, y hace parte de la naturaleza misma del Estado, porque tiene la posibilidad o las prerrogativas públicas por el solo hecho de ser Estado, de tomar ese tipo de decisiones. Pero además de tomar decisiones de esa manera, como poder expropiar bienes, también puede tomar decisiones como proteger la soberanía del Estado y hacer cumplir ese derecho porque es el titular exclusivo de ese derecho. Entonces, si ve que se están violando la soberanía del Estado, alguien interfirió con el espacio aéreo, con la órbita geoestacionaria, con el espectro electromagnético, con el mar territorial, con la zona económica exclusiva, con la zona continua, con la plataforma continental, con el suelo, con el subsuelo o con los demás elementos de ese territorio, entonces puede ejercer la fuerza para expulsar a ese país o a ese invasor específicamente que está usufructuando, es decir, le está sacando provecho a el territorio nacional o simplemente está invadiendo la soberanía y poniendo en peligro los intereses de la nación. ¿Eso se entendió? ¿Está como claro? Sí, señor. Sí, señor. Dominio eminente, la posibilidad que tiene el Estado de levantar plomo a todo el que se meta a violar la soberanía del Estado. Por eso es que usted ve que entonces los dos estados, mierda, que Venezuela me puso un policía en la frontera. Entonces yo le pongo otro policía. Que me puso el ejército, entonces yo le pongo el ejército. Que me puso un tanque, entonces yo le pongo el tanque, pero ninguno de los dos se cruza de la línea. ¿Por qué? ¿Por qué ninguno de los dos se cruza la línea? Para no invadir la soberanía del otro estado. Exactamente, porque cada estado tiene una soberanía que está en ese espacio, en esa línea de territorio
allá mandas tú y aquí mando yo, pero si te pasas de la línea te levanto a plomo porque me estás violando la soberanía estatal. Y el dominio eminente del Estado como un derecho transversal al derecho constitucional y al derecho de todos los estados, porque esto que yo les estoy enseñando rige para toda esta vaina, para todo el planeta. Entonces, cuando ustedes se vayan para Kuala Lumpur, eso creo que queda en Singapur, en Kuala Lumpur también van a aplicar las mismas reglas de derecho constitucional general que yo les estoy explicando. Entonces, también va a tener dominio eminente y van a tener, desde un punto de vista genérico, estas mismas reglas. ¿Eso está más claro así? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Divisiones del territorio. El territorio tiene dos clases de divisiones. ¿Cuáles son las divisiones territoriales? De acuerdo con el artículo 286 son los la división es del orden nacional y del orden territorial. Entonces, tenemos que la primera división es la nación, el estado completo, el orden nacional, el nivel central. Pero tenemos unas entidades territoriales que se dividen en los departamentos, los distritos, los municipios, y tenemos otras entidades territoriales que pueden ser los territorios indígenas y la ley que podrá establecer o crear las llamadas regiones o provincias que en estos momentos se está intentando regular en el ordenamiento jurídico colombiano. Entonces tenemos que Colombia cuenta con ¿cuántos departamentos? Con 32 departamentos y 1.101 municipios. Entonces, de esos 1.101 municipios tenemos unos distritos en Colombia. ¿Qué diferencia o cuál es la diferencia entre municipio y distrito? En realidad, la diferencia es de orden jurídico porque el espacio territorial es el mismo. La diferencia hace referencia con la asignación de presupuesto y las competencias que le va a asignar la administración del orden nacional al orden territorial para poder ejercer ciertas actividades, como por ejemplo el distrito capital. ¿Cuál es el distrito capital de Colombia? Bogotá. Bogotá es el distrito capital de Colombia. Entonces, pero también tenemos unos distritos especiales. ¿Cuáles van a ser? Cartagena, que es distrito turístico y cultural; Santa Marta, distrito turístico y cultural; Barranquilla, distrito especial industrial y portuario; Buenaventura, que es distrito especial industrial y portuario, biodiverso y ecoturístico; Cúcuta, que es distrito especial y fronterizo; Popayán, que es distrito ecoturístico especial, histórico y universitario; Tunja, que es distrito histórico y cultural; Turbo, que es distrito especial y portuario; y Tumaco, que es distrito industrial, portuario, biodiverso y ecoturístico Estos distritos, hay unos que han sido creados por ley, por constitucionales, que serían el distrito capital y Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, que serían distritos que fueron creados en la Constitución. Los demás se convirtieron en distritos, pero han sido creados mediante ley. Esos son los distritos que actualmente existen en Colombia. Entonces, recapitulando, tenemos que los componentes del territorio nacional se limitan a lo largo de lo ancho y lo profundo de la superficie de Colombia. La superficie de Colombia entonces va a tener aproximadamente unos 2.070.408 kilómetros cuadrados, de los cuales 1.141 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie continental y el resto corresponde a las aguas marítimas. Entonces aquí tenemos un esquema de lo que estábamos explicando: el cono del subsuelo de Colombia, el suelo, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el espectro electromagnético, la órbita estacionaria, el mar territorial, la plataforma continental y el subsuelo, que son los elementos que constituyen el territorio nacional. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo, entonces ahora vamos con el tercer elemento, que es la soberanía. Pues ya vimos
el elemento población, el elemento territorio, y ahora vamos para el elemento soberanía. Soberanía. Entonces, es un atributo esencial a partir de el cual el jurista francés Jean Bodino hace relación al lugar que ocupa el Estado en sí mismo dentro del conjunto de las organizaciones humanas. Jurídicamente, la soberanía del Estado significa que este es el máximo poder dentro de una nación. Oído, es el máximo poder dentro de una nación y que se impone a todos los grupos y personas no estando nada por encima de él. Es decir, que ¿qué está por encima del Estado colombiano dentro de ese Estado? ¿Qué está por encima de la nación? Nada. Nada, o sea que La soberanía. La soberanía es el poder, pero por encima de la soberanía de ese Estado no hay nada. Ese es el que manda ahí en ese espacio. Ahí no hay tu tía que valga. Nadie se puede meter en el chuzo a decirle qué es lo que tiene que hacer, porque eso hace parte del principio de soberanía y de autorregulación de los pueblos. ¿Qué significa reconocer que el Estado es soberano? Que los demás grupos, como por ejemplo sindicatos, agremiaciones familiares, partidos, comunidades, etcétera, están subordinadas a tiempo que el Estado no lo está a ningún grupo superior. Es decir, todas las decisiones de los particulares, sea de una persona natural, de una persona jurídica, de una institución, de cualquier corporación, está supeditada a lo que digan las autoridades públicas. Y cada autoridad pública estará supeditada a lo que diga la autoridad superior a ella. Y en materia del orden nacional, las tres autoridades son el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, cada uno en sus distintos órdenes nacionales. ¿Eso quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Es decir, todas las decisiones de los particulares están por debajo de las decisiones públicas. Ninguna decisión de un particular está por encima de la decisión de una entidad estatal. ¿Por qué? Por el principio de la soberanía. Todas deben supeditarse y someterse a lo que digan las autoridades públicas. ¿Está más claro así? Sí, profe. Sí. Entonces tenemos unos distintos características de la soberanía, como son la atribución de la soberanía. Tenemos la primera, que es la soberanía regia. Conforme al principio monárquico, la soberanía es el atributo de un hombre, el señor del Estado, cuya voluntad ilimitada es la fuente de todo ordenamiento jurídico. La justificación puede ser de tipo religioso, pagano, considerando que el príncipe es Dios, la personalidad divina del emperador del Japón hasta 1946, o basarse en la investidura divina de origen divino inmediato de la autoridad, los reyes, o la providencia o el medio divino inmediato directo. ¿Esto qué quiere decir? Que la soberanía tiene en principio unas razones por las cuales se debe obedecer. Una de esas primeras razones son las teorías teológicas mediante las cuales el poder de esa persona que va a dirigir el Estado viene de Dios, y ese poder de Dios que cae sobre el rey o el príncipe o el monarca irradia a todo el Estado. Esa es una de las razones por las cuales en esas primeras sociedades o organizaciones de sociedades existió un emperador que todos debían obedecer, porque era la representación y la voluntad de Dios en la tierra. Tenemos una soberanía nacional. La soberanía nacional hace referencia a separar la soberanía de los gobernantes, que solo están investidos de una mera competencia sin ser los propietarios del poder, una vez han ocupado su posición. Solo se concibe como legítima la soberanía si reside en la colectividad, ejerciéndose a través de las competencias que marca la Constitución. La soberanía reside en la nación en forma indivisible, es decir, en el pueblo, como la colectividad unificada que tiene una individualidad y poder superior a los nacionales independientes de ellos. Entonces tenemos que en la soberanía regia
es la persona, el monarca o el presidente que está ejerciendo poder en esa sociedad. Él tiene soberanía, pero es una soberanía a título personal. ¿Y a qué hace referencia la soberanía nacional? Que se diferencia la soberanía de persona, de la persona que está mandando porque tiene una mera competencia o está investido transitoriamente para ejercer esa competencia, y existe la soberanía del país como tal, que radica en ¿dónde? En las personas o nación. Entonces se va a decir que la persona que está dirigiendo tiene soberanía si está legítimamente avalado por el pueblo. Si no está legítimamente avalado por el pueblo, no podría hablarse de una soberanía. ¿Por qué? Porque la soberanía radica exclusivamente en el pueblo. Tenemos otro tipo de soberanía, que es la soberanía popular. En el caso de la soberanía popular, pasa al conjunto de los ciudadanos. Soberano es el pueblo conforme una concepción que tiene su máximo exponente en Rousseau. Entonces aquí empezamos a hablar de lo que es la soberanía bajo el punto de vista de las teorías contractualistas del Estado. Ahora vamos a ver qué son las teorías contractualistas del Estado. Existen de manera genérica dos formas sobre las cuales se puede edificar esa forma de estructura de origen del Estado, que es las teorías deístas, de las cuales el poder divino, el poder del soberano viene de Dios, lo embiste y irradia ese poder a la sociedad, y por eso viene la soberanía. Y la soberanía que vienen de las teorías contractualistas, como por ejemplo las que expone Rousseau, en donde todos los asociados dan el consentimiento de que nos organicemos y le damos la prerrogativa a cierto grupo o a cierta persona para que ejerza el poder en relación con la nación. Eso lo vamos a explicar más adelante. Entonces tenemos el concepto de soberanía en la Constitución colombiana de 1991, inspirado en el pensamiento político de la Revolución Francesa. ¿Qué habíamos dicho de la Revolución Francesa? ¿Quién me recuerda que habíamos señalado de cuáles fueron los aportes de la Revolución Francesa en el ordenamiento constitucional? ¿Quién me recuerda? ¿A qué sirvió la Revolución Francesa o qué nos dejó? La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Nos dejó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y nos dejó una forma de separación de poderes para que en realidad se pueda hablar de una constitución, porque habíamos dicho que formalmente puede haber constitución en un país, pero si materialmente no hay una separación clara de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, no habrá constitución de una manera material, por más que formalmente existe un libro llamado Constitución. También tenemos que la Constitución del 91 cambió la constante concepción de la soberanía al establecer en su artículo 3 que la noción de soberanía popular, o sea, la fuente del poder, es la de los individuos. Tenemos ese mismo parámetro en el preámbulo de la Constitución, cuando dice: el pueblo soberano de Colombia decreta y promulga la siguiente constitución política. Entonces, en ese mismo precepto de la democracia directa e indirecta, señala que el pueblo ejerce soberanía en forma directa por medio de sus representantes en los términos que la Constitución establece. Entonces, vamos a ver qué se debe entender por democracia directa y por democracia indirecta. La Constitución, en su artículo 133, establece que los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, lo que refuerza el concepto de soberanía popular. El mismo artículo reafirma el principio de soberanía popular al expresar que el elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a los electores del cumplimiento de las elecciones de investidura. La soberanía reconocida por otros estados. Bueno, ¿qué entienden ustedes por soberanía directa y por soberanía indirecta? ¿Aló? ¿Qué entienden por democracia directa y por democracia indirecta? Nadie. Bueno, cuando hablamos de
de democracia directa hace referencia a la participación directa del pueblo en la toma de elecciones, del Estado, como por ejemplo cuando existe una consulta popular, un plebiscito o un mecanismo para reforma de la Constitución donde se le está preguntando o cuando se va a tomar una decisión importante para la celebración de un tratado, por ejemplo, se le está dando participación directa al pueblo. Es el pueblo directamente quien va a decir estamos de acuerdo o no con este planteamiento para que se modifique sí o no tal norma. Eso es una democracia directa o una participación directa. Una participación indirecta hace referencia a cuando el pueblo escoge a un representante, como por lo menos escoge a los senadores, escoge a los diputados, a los concejales, a los alcaldes, a los gobernadores, al presidente, para que los represente y tomen ciertas decisiones. Entonces ahí va a ser de manera indirecta. Entonces, directa cuando es directamente el pueblo quien está tomando decisiones a través de su participación, y de manera indirecta cuando elige a ciertas personas para que tomen las decisiones en su representación. Son representados por esas personas para tomar ciertas decisiones. ¿Eso está claro? Sí, bro. Bueno, entonces la soberanía debe ser reconocida por otros estados. Es un elemento complementario del Estado. Su concepto se origina en la necesidad de justificar el poder del Estado y se manifiesta de dos formas. La primera es el reconocimiento del Estado. Es el acto mediante el cual un conglomerado determinado reconocerá la calidad de tal a su Estado. El reconocimiento presenta 4 características. El primero, que es un acto declarativo, pues se constata. Su único objeto es comprobar su existencia. Primero hay que comprobar que el Estado existe. Es un acto puro y simple. No puede hallarse subordinado a condiciones impuestas en consideración a intereses particulares. Ningún particular va a ponerle condiciones o supeditar el reconocimiento de ese poder público llamado soberanía. Es un acto colectivo, ya que la admisión en la comunidad internacional emana del conjunto de estados que tienen la responsabilidad de la política internacional. Es decir, los demás estados están en la obligación de reconocerlo como tal. Es un acto obligatorio que las potencias deben realizar en cuanto a la nueva formación presente, presente los caracteres del Estado. Es decir, es de obligatorio cumplimiento el reconocimiento por parte de los otros estados. Tenemos un segundo elemento, que es el elemento formal, que hace referencia a que en la base de la nación del poder se encuentra una relación bipolar. Los gobernantes mandan y dan órdenes, y los gobernados obedecen, acatan y se someten. Este poder se denomina poder público, o sea, aquel que se ejerce por parte de los gobernantes. Esto lo señala Max Weber. ¿Qué significa eso? La soberanía hace referencia entonces al elemento poder, al elemento autoridad, que el Estado manda y la población obedece y acatan las normas sí o sí. No es de discusión, no es que usted se va a poner a discutir con el alcalde o con el gobernador o con el presidente si usted acata el toque de queda o el acto administrativo que emitió generando una disposición, o si acata la ley. No es que, bueno, pero discutamos si yo debo pagar el impuesto predial, o discutamos si yo debo respetar las órdenes de tránsito, o discutamos a ver si yo debo respetar el ordenamiento penal o las normas penales. Bueno, pero para mí no debería ser delito. No, es de total y completo acatamiento, no es de libre discusión. Es como el poder que ejerce su padre en su casa o su madre en su casa. No es de libre discusión las órdenes que da su padre o su madre en su casa. Su padre da una orden, lo manda a la tienda a comprar alguna vaina, bueno, anteriormente, y ahora todo es domicilio, pero hace 20 años a uno lo mandaban a comprar algo a la tienda y no era de libre discusión si uno iba o no iba a la tienda a hacer la referida diligencia.
era de obligatorio cumplimiento acatar esa norma. De la misma norma, como esos padres ejercen la función de poder en su casa, la ejerce el Estado hacia sus gobernados. Es la capacidad de un individuo o grupo de llevar a la práctica su voluntad, incluso a pesar de la resistencia de otros individuos, Edgar Bodenheimer. Entonces, su padre da órdenes y le da órdenes a usted, pero su padre no recibe órdenes de usted. Usted cumple lo que le dice su padre y acata las órdenes, pero su padre no recibe las órdenes de usted y las acata. De la misma manera es en una sola vía el proceso del elemento soberanía. La soberanía va en un solo sentido, de los gobernantes hacia los gobernados. Y ellos deben acatar sí o sí, en virtud de toda esta principialística constitucional, ese poder soberano del Estado. Profesor, una pregunta. Cuéntame, mi vida. ¿Existe la soberanía parcial o soberanía compartida? ¿Soberanía parcial o soberanía compartida? ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, el tema de la monarquía que está en, o sea, la corona británica. Ah, ya vamos para allá. Tú dices las monarquías constitucionales en relación con la soberanía que ejerce el monarca y la soberanía que ejerce la parte del régimen democrático en relación con las instituciones, donde hay un monarca y un presidente, como en España, que hay una monarquía constitucional y existen decisiones que emite el monarca, o sea, el rey de España, porque en España hay rey y también hay presidente, y las decisiones que emite el presidente. ¿A eso es lo que tú me estás refiriendo? ¿Es eso o es otra cosa? Ese, profesor, eso. Listo, entonces ya vamos a llegar a ese punto porque ahora vamos a ver esa clasificación de soberanía y cómo se ejerce. Entonces me recuerdas, de todas formas eso está aquí en las diapositivas porque es un tema que vamos a tratar. Entonces sí o sí te voy a responder las preguntas. Características de la soberanía. Entonces es general porque su actividad no se circunscribe a un ámbito restringido de tipo grupal. Ejemplo, la familia, una empresa, sino que está destinado a regir a toda la sociedad. No es que la soberanía del Estado no va a llegar al colegio porque el colegio es otra cosa, es una institución distinta, una persona. No, ahí llega la soberanía. No que en la Coca-Cola porque tienen plata o un banco o Bancolombia porque son personas particulares que manejan bastantes recursos públicos. Tampoco, ahí también llega la soberanía del Estado. No hay ningún rincón del territorio nacional donde no llegue la soberanía del Estado. La supremacía, es decir, que en el orden interno el poder del Estado se impone a todos los demás poderes que coexisten dentro de él. Y en el plano internacional está colocado en pie de igualdad con los demás estados. Es decir, el poder soberano del Estado está por encima del poder de los particulares y en relación con los demás estados está en pie de igualdad. Otro estado no puede decir, no, tienes que hacer esto, voy a intervenir en tus políticas públicas, en tus políticas económicas. No, principio de supremacía, todos los estados son soberanamente iguales y no están en la obligación de acatar esas decisiones de otros estados. O, por ejemplo, Colombia va a sacar una norma, una ley donde obliga a la población venezolana a realizar tales actividades. ¿Por qué? Porque el Congreso de la República no puede emitir una ley donde obligue o modifique las pensiones del Estado venezolano, del Estado de Brasil o del Estado de Ecuador. ¿Por qué? Porque no le corresponde y no tiene autoridad frente a otro Estado. Porque no le corresponde. Porque no le corresponde y no tiene autoridad o soberanía sobre otro Estado. Claro, por los límites de la soberanía. Colombia es un Estado soberano, pero manda ¿en dónde? Dentro de su territorio. ¿Cuál es el territorio? El que ya vimos. Puede ejercer todo el poder soberano que quiera dentro de ese territorio, pero no puede excederse o generar o ejercer esa soberanía por fuera de ese territorio nacional. Y de la misma manera, otros territorios no pueden ejercer soberanía sobre este territorio porque sería una violación. Ya ven lo importante que es tener clara esta parte. También la soberanía genera un poder coactivo. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado detenta exclusivamente los medios de coerción con los cuales garantizan las normas de que el derecho se cumplan por todos los asociados.
Cuando yo les hablo de que el Estado va a garantizar generar medios de coerción para garantizar el cumplimiento de las normas, ¿qué se le viene a la cabeza? Profe, por ejemplo, el ejemplo que usted nos dio hace un rato de la frontera con Venezuela. Ellos me colocan un policía, yo también les coloco un policía. Esa es mi forma de hacer coerción para que no invadan mi soberanía. En el caso del territorio nacional, pues sería lo mismo. Si algún pueblo o alguna institución, alguna persona está queriendo dañar la soberanía del Estado, pues el Estado tiene todas las facultades para utilizar todos los medios para que para que la persona o la institución no lo haga. Exactamente. Entonces, coerción. Si usted se vuelve el semáforo, ¿qué le va a pasar? O si usted atropella a alguien, ¿qué le va a pasar? Una sanción. Una sanción. Se escuchó lo que dijo al principio. Exactamente. Entonces, ¿quiénes van a ejercer el poder de coerción? Las instituciones encargadas de ello, Policía Nacional, Ejército Nacional, Fuerza Pública en general, Fuerzas Armadas, Fiscalía, rama judicial, van a ejercer el poder de coerción por el incumplimiento de esas normas, de tal manera que el Estado tiene toda la posibilidad de desplegar de manera sistemática y consecuencial el poder para garantizar ese cumplimiento. Si usted está robando y sale corriendo y lo coge un policía y usted se empieza a desafiar al policía, lo tira a puñalar, al policía va a coger la tonfa y lo va a levantar bolillo y lo va a partir todo, porque de manera proporcionada en su actuación, el policía va a ejercer la coerción de la soberanía estatal que le permite generar y garantizar el cumplimiento de las normas. ¿De cuáles normas? En este caso, del Código Penal, que prohíbe ese tipo de conductas. Y así lo van a hacer en cada una de las áreas. Por eso es que es importante tener conocimiento de la posibilidad de coerción del Estado. Es un poder civil, o sea que existe una supremacía sobre el poder militar, producto de la extensa evolución, puesto que en sus inicios los estados presentaban un marcado carácter militar. Es decir, en un estado como el de nosotros, la supremacía es de orden civil. El presidente es una autoridad eminentemente civil, pero que es la suprema autoridad de las fuerzas militares. Es un poder político, puesto que ejerce un arbitraje frente a todo el conglomerado, como se observa en los mecanismos de intervención en la economía del Estado. Ese poder soberano también va a manejar o regular la parte económica de los estados. Es político porque carece de sentido patrimonial, ya que con el patrimonio del Estado no debe confundirse con el patrimonio del gobernante. Se divide entonces qué es el billete. Se divide entonces el billete del empleador, el billete del gobernante, del alcalde, del gobernador, del presidente, con el billete de la administración, es decir, con el billete del Estado. Una cosa es el patrimonio del que está administrando y otra cosa es el patrimonio de los recursos de la nación. Ese componente del poder político lo integran dos componentes o dos vertientes. Entonces, el primero es la autoridad, que es la capacidad del gobernante para ordenar, mandar por delegación del gobernado, por consentimiento del pueblo, poder de derecho. Pero puede ocurrir que ese poder no sea de derecho, sino de hecho, porque se imponga la autoridad sin el consentimiento del conglomerado. ¿Quién me da un ejemplo de eso? Que yo pueda ejercer de manera legítima la autoridad como presidente porque a mí me eligió el pueblo, y que yo esté ejerciendo de manera ilegítima mi derecho como gobernante, como presidente, porque el pueblo no me eligió, pero aún así yo me quiero quedar ahí y voy a perpetuar mi autoridad, así sea sin el consentimiento de la nación, que es sobre la cual verdaderamente radica ¿qué? La soberanía. ¿Quién me da un ejemplo de eso? Lo que Venezuela. En Venezuela. Eso sería un poder ¿de qué? ¿De hecho o de derecho? De hecho. De hecho, exactamente. ¿Por qué? Porque la persona se está perpetuando en el poder sin el consentimiento del pueblo, que es sobre el cual recae la soberanía. Y esa soberanía que recae sobre el pueblo
a través de la democracia indirecta está escogiendo un gobernante para que los represente. Pero entonces entre el punto del pueblo o la nación sobre el cual recae la democracia y sobre el cual recae la soberanía, y a través de la democracia está entregando la soberanía a un gobernante, se produce una brecha, es decir, que ellos no están eligiendo ese gobernante. Como no lo eligen y este está tomando decisiones en nombre del pueblo sin su consentimiento o sin su reconocimiento o sin su legitimidad, entonces este gobernante se constituye en un gobernante de hecho, diferente a los gobernantes que han sido escogidos por el pueblo, donde sobre esto recae la soberanía y a través de la democracia indirecta escogen ese gobernante para que los represente. Entonces hay una coherencia entre este poder soberano que radica en el pueblo y se lo trasladan a través de la democracia a esta persona que los va a representar y tiene legitimidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que uno es legítimo, que el primero es legítimo, el segundo es ¿qué? ¿Es qué? Ilegítimo. Es ilegítimo. ¿Qué es la legitimidad? ¿Quién me dice? En el tablero. Es la aprobación del poder, de la estructura, del poder del Estado que tiene la nación. O sea, es un consenso que tiene la nación sobre el poder del Estado. Listo, ahora explícame con tus palabras. Un reconocimiento. Es el reconocimiento, ya listo. Cuando yo te digo, esto es una cartera legítima Vélez. Cuando yo les digo que es legítima Vélez, ¿qué entienden por legítima Vélez? Que ya está como original. Está reconocido como legítimo. Que es original. Que es original, que su procedencia tiene una trazabilidad que le permite decir que es real eso que se está diciendo. Esto es legítimo porque tiene una factura de compra, tiene unas marquillas, tiene una trazabilidad de procedencia que me permite decir que es real de dónde viene ese poder. De la misma manera, en relación con el poder de la autoridad, es legítimo cuando yo puedo decir que tiene una trazabilidad de poder. ¿Cuál es la trazabilidad del poder? Determinar que del poder soberano, que la soberanía, el poder de la soberanía que radica en el pueblo, se traslada a esa persona en virtud de la democracia. ¿Cuál es el factor conector? ¿Cuál es el factor conector? La democracia, las votaciones. Exactamente, la democracia. ¿Cómo yo traslado la soberanía que radica en el pueblo hacia esa persona que va a gobernar para representar los intereses de esta población? Entonces el factor de legitimidad es la elección democrática y el reconocimiento de estas personas que lo legitiman, es decir, que dicen que tiene una trazabilidad de cómo se transfiere la soberanía del pueblo hacia el gobernante. Si eso no sucede, entonces, ¿qué pasa? Es ilegítimo. ¿Eso quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces existen tres tipos de legitimidad. Existe la legitimidad tradicional, que es la que descansa en la herencia histórica. Es la santidad de lo que ha regido desde tiempo atrás. Así legitimaban las monarquías porque el poder llegaba hasta nosotros por el cumplimiento inexorable de una norma antigua, puesto que el poder del rey lo recibía por haber sido heredado. Los gobiernos de dinastías, como por ejemplo el rey de España va a heredar la monarquía al hijo y el hijo a su hijo, y así seguirá. Es un tipo de legitimidad tradicional. Es una herencia histórica. El cumplimiento de una norma antigua lo hace y lo legitima. Siempre se ha hecho así y se va a terminar siendo, y se va a seguir siendo así.
Luego viene un tipo de legitimidad que se llama la legitimidad carismática, que es la que hallamos cuando los gobernantes se entregan al líder con la persona que posee el carisma o las condiciones extraordinarias que pueda salvar una sociedad. Hace referencia específicamente a que la persona es tan eficiente y cumple esa serie de condiciones que entonces nosotros como pueblo lo vamos a legitimar a él para que nos dirija. El hombre es bueno, el hombre toma buenas decisiones, el hombre sabe qué es lo que está haciendo. Traslademos la soberanía del pueblo hacia esa persona porque sabe lo que hace. Esa es la soberanía carismática. Y la soberanía legal o racional, que es la propia de las democracias y suele coincidir con un nivel avanzado de desarrollo de la sociedad. En este caso, la justificación del poder se basa en la idea de que la norma que rige el ejercicio del poder del Estado se ajusta a las necesidades de la sociedad y sobre todo es expresión de la misma. El gobierno por las autoridades investidas de poder de ley. Entonces, aquí en este tipo de democracia se hace porque la misma norma está señalándole a los administrados que tomen decisiones para que legitimen a esa persona que los va a gobernar. Esos son los tres tipos de democracia. Entonces, acá vamos a ver las teorías o fundamentos sobre los cuales descansa la soberanía o las teorías de poder. La primera teoría es la teoría que viene del poder divino o de origen divino, que sostiene que el poder viene de Dios y se encuentra consignado en textos sagrados de distintas religiones. Estos son unos cuantos a los cuales podemos hacer referencia, pero hay muchísimos más. La Biblia, la Torá, ¿sí sabe qué es la Torá? ¿Alguien sabe qué es la Torá? La Biblia de los judíos. La Biblia de los judíos. La Biblia de los judíos que nada más tiene los 5 primeros libros. Los 5 primeros libros. Génesis, Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomio, sí. Son los 5 primeros libros. El Corán, que es una forma... El libro de los musulmanes. El libro de los musulmanes y que tiene una perspectiva muy similar a la Torá de los judíos. También está La ciudad de Dios de San Agustín y El gobierno de los príncipes de Santo Tomás, que son unos libros que si bien no son eminentemente deístas, tienen un análisis del deísmo en relación con las teorías o los fundamentos del poder. Entonces, tenemos la teoría sobre el origen del poder, la teoría sobre el origen popular del poder. Para esta doctrina, el poder viene del pueblo en forma inmediata, en el cual encuentra su fundamento los gobernantes y lo reciben únicamente del pueblo. Entonces, aquí vamos a ver las teorías contractualistas creadas por Juan Jacobo Rousseau ya en el siglo XVIII, y los cuales nos van a hablar de un poder difuso, un poder individualizado y un poder institucionalizado en relación con el Estado. Ese poder difuso, también llamado poder inmediato o anónimo o gobierno invisible, es aquel que se impone a todos los miembros del grupo sin necesidad de ser ejercido por ninguno. Es decir, la coacción que ejercen las autoridades. Usted tiene un policía al lado y usted no se va a robar algo que tiene ahí al lado, porque usted tiene un policía que lo está viendo. Es un poder difuso, la coacción. O cuando el profesor lo está viendo en clase y usted está haciendo un parcial y tiene el profesor que se le para al lado, usted no se va a copiar, porque lo está viendo el profesor. Entonces es un poder que en realidad no se está ejerciendo materialmente, pero existe un aro de esa autoridad que lo obliga a usted a comportarse de cierta manera. ¿Alguien entendió esa parte del poder difuso? Sí, señor. Es como, o sea, está la autoridad, no se tiene que decir, pero se siente que está ahí la autoridad. Exacto.
cuando tú estás haciendo algo indebido en tu casa, te metes en una conversación con donde tu mamá está hablando con otra persona y tú haces un comentario imprudente, tu mamá no te zampa el palo de la escoba en la cabeza o te zampa un chancletazo enseguida, sino que te pega una mirada o ella te mira y ya tú sabes que no lo debes hacer. ¿Por qué? Por ese poder difuso, ese halo de poder que recubre a esa autoridad y por la cual tú no vas a tomar ciertas decisiones. ¿Está más claro así? Sí. Sí, está más claro. Listo. El poder individualizado, un poder más fuerte que suele personalizarse en el individuo que encarna los valores sociales imperantes en cada momento histórico y en cada comunidad. Es decir, la autoridad, el poder efectivo de esa autoridad que tiene de poder tomar medidas coercitivas en relación con cierta acción. El policía que está viendo que alguien se está volando un semáforo y lo va a detener para ponerle de presente que se está volando de ese semáforo. Y el poder institucionalizado, que hace referencia cuando el poder se halla en la misma institución. Podemos hablar del Estado tal como ha llegado hasta nosotros porque es la sujeción al derecho, el sentimiento de todos los hombres y de todas las cosas al imperio de la ley, es decir, el principio de legalidad. Ese principio de legalidad hace referencia a lo que señala el artículo 5 de la Constitución, cuarto y quinto, de que todos debemos someternos a lo que dice la ley y la Constitución. Entonces vamos al tema 3, que ahora sí vamos a la clasificación de los orígenes del Estado. Existen 3 tipos de clasificaciones: las teorías teocráticas, las teorías contractualistas y las teorías marxistas, que son las formas de creación o de los orígenes del Estado. Entonces, estas son las formas que el derecho constitucional nos enseña para poder definir cuál es el origen del poder y de la forma de creación del Estado. La primera son las teorías teocráticas. Son las teorías que se refieren al estudio del poder teniendo como su fuente y origen a Dios. Es decir, la teoría teocrática, y esta se divide en 2 tipos de teorías: la teoría teocrática sobrenatural y la teoría teocrática providencial. ¿Quién me regala la lectura de la teoría teocrática sobrenatural? La esencia de esta teoría radica en que el poder político se forma directamente en la voluntad divina. Tiene su fundamento en la Biblia. Afirma que Dios elige por sí mismo a los gobernantes y los embiste de los poderes necesarios para conducir los asuntos terrenales. Esta teoría fue sostenida por Bossuet y sirvió de sostén para defender las monarquías absolutas, las cuales se basaban en el principio de que el rey derivaba su poder directamente de Dios. Ejemplo, 1 Samuel 10, Yahweh escogió directamente a Saúl como rey. El advenimiento del poder se patentiza en el mismo instante de la designación de su titular, concurriendo así la formación del Estado. Bueno, ¿qué entendiste de esa lectura? O sea que ahí las decisiones que se tomaban en el Estado dependían de la voluntad de Dios. O sea, todo lo que se hacía era porque Dios lo mandaba y se hacía inmediatamente que Dios lo constituía. ¿Quién más tiene algo que decir sobre eso? ¿O qué entendieron sobre la lectura? Yo tenía entendido que Dios era el soberano y por voluntad de él era que se ejercía. Entonces, aquí, ¿quién más va a decir algo? ¿Aló? Profe, que ese como fue el comienzo de la lección. ¿Aló? No te oigo. Mi vida, no se te oye. ¿Aló? De los gobernantes. ¿Ustedes la escuchan a ella? No, profe, tiene como... No, profe. Se escucha intermitente. Bueno, entonces,
¿Alguien más quiere decir algo sobre eso? Profesor, básicamente se basaban en la Biblia, desde ahí agarraban los ejemplos y tomaban eso como la carta magna para poder regir el poder. Exactamente, bueno, entonces aquí tenemos una primera teoría. ¿Cuál es la primera teoría? Que ¿Me escuchan? ahora sí te oigo. ¿Vas a hablar? Profe, o sea, lo que yo es que tengo un poco el internet mal. Ahorita sí me escucha bien. Ahora sí te oigo perfecto. Profe, es que tengo el internet un poco mal y se me cae y así. Entonces, llovió y bueno, la señal está muy mala. Pues lo que logré entender que, o sea, que eso fue como como se ilustraron a partir de ese reconocimiento de ese pues soberano. De ahí pues en adelante se fue como idealizando a partir de ese reconocimiento que tuvieron ahí. Bueno, aquí el punto es que esta es la primera teoría sobre a través de la cual Profe, si me deja agregar algo. Cuéntame. Es que hay muchas personas que todavía creen, digamos, que en esa teoría teocrática, porque he escuchado a varias personas decir que si una persona llega al mandato es por Dios, por alguna, no sé cómo explicar, un propósito, que Dios tiene propósitos para los países, para cada país, y si un mandato llega a su puesto, si un mandatario llega a su puesto es por Dios, porque tiene propósito para el país. He escuchado a muchas personas decir así, entonces digo que todavía hay personas que creen en esa teoría. Aparte de que todavía creen en esta teoría, es una teoría que sigue vigente. En España, que es una monarquía constitucional, hay un rey y hay un presidente. Entonces, en relación con ese monarca, su poder viene de Dios, es divino, es elegido por Dios. En los países donde están los países árabes, los jeques, los sultanes, los emperadores, porque todavía los hay. O sea, el hecho de que nosotros seamos un país organizado en forma de república y con una característica de democrática, no significa que todos los países tienen democracia. O sea, nosotros, de pronto Colombia no es el mejor país del mundo, pero tenemos algo muy bello que son el respeto de las libertades individuales y el respeto del principio de legalidad. Que eso, ya con eso paga la boleta con el solo hecho de que eso se cumpla, vivir en Colombia. Porque hay países que ni siquiera tienen eso, la posibilidad de que se elija un dirigente por medios democráticos y que ese país respete o haga referencia a un principio de régimen democrático. Entonces, eso es bastante. Ahora, ¿qué dice esta teoría teocrática en general? Que el poder de la soberanía viene de lo divino, viene de Dios. Y Dios se comunica con una persona especial que es la que va a ejercer ese poder divino y a regir la sociedad. Y va a administrar los recursos y va a ser ese dirigente de la sociedad por mandato de Dios y va a cumplir ¿qué normas? Las normas divinas, que son las que él va a decir porque él es el transmisor o el intermediario entre Dios y los hombres. Entonces, esa va a ser el panorama general. Con esta teoría teocrática sobrenatural vamos a tener que es Dios quien elige directamente a ese rey o a ese soberano. Entonces aquí tenemos un ejemplo de la Biblia donde en Primera de Samuel el Yod-He-Bab-He, que es lo que en hebreo es Yahvé. Yahvé es la traducción de Yod, que sería I, G-B-E, Yod-He-Bab-He. Escogió
directamente a Saúl como rey. Él lo escoge directamente. Y le dice que el poder se patentiza en el mismo instante de la designación entre Yahvé y el titular. Dios que estamos hablando del Dios judeocristiano, le entrega el poder, la soberanía a Saúl para que rija ¿cuál pueblo? El pueblo de Israel. Y ahí se tiene una conformación de Estado. Existe una segunda teoría teocrática que es la teoría providencial. De igual manera, Dios va a escoger al soberano, pero nos enseña que el poder viene de Dios, pero bajo su invisible dirección a través de los hombres para designar los gobernantes. Entonces, ¿quién me regala la lectura de Primera de Samuel 15? Ahí está en la pantalla. El ejemplo. La Biblia, en el pasaje bíblico donde se señala como Samuel unge a David perdiendo Saúl. No te escucho, mi vida, lee, vocaliza. Es el micrófono. Que lea. Luego yo entonces. Sí, aquí te escucho más. La Biblia, en el pasaje bíblico donde se señala cómo Samuel unge a David, perdiendo Saúl el apoyo divino y en el momento de la proclamación de David, rey de Judá y posteriormente rey de Israel, se encuentra el fundamento de esta teoría. Los varones de Judá ungieron a David como rey guiados por la providencia divina. Ahí, para ahí. Entonces tenemos que en este caso el pasaje bíblico señala que Samuel es un profeta. Cuando ustedes lean la Biblia y vean un poco de nombre, Samuel, Ezequiel, no sé quiéncito, esos son profetas que están dando una versión de la historia según lo que ellos vivieron. Entonces, este Samuel, en este punto, va a ungir a David, al que va a ser el rey David. Entonces, que será el padre del rey Salomón. Entonces, en este momento, Samuel, que es el profeta, por dirección de Dios, Dios le va a decir al profeta Samuel, Samuel, designa a David como el nuevo rey de Israel, y Saúl pierde el apoyo de Dios. Es decir, Saúl fue designado directamente por Dios. Dios le dijo, usted es el rey. Pero ahora la jugada o la forma de designación es diferente. Dios le va a decir a un profeta que elija a ese rey. En el primer evento, en la teoría sobrenatural, Dios es el que elige directamente al rey. Dios o Yahvé elige a Saúl. En el segundo evento, Dios o Yahvé le dice a Samuel, que es el profeta, que elija a David, perdiendo entonces el primero el poder o la soberanía. En ese momento de la proclamación, entonces el pueblo reconoce a David como el nuevo rey, y Saúl pierde ¿qué? ¿Qué pierde Saúl? ¿De qué estamos hablando? Pierde la soberanía. Pierde la soberanía y pierde el poder, de ese ejercicio de poder dentro del pueblo. Excelente respuesta. ¿Y sobre quién recae la soberanía en estos momentos? David. Sobre David. ¿Y por qué recae sobre David? Porque Dios eligió un profeta para hacer que el pueblo lo eligiera a él. Porque el pueblo lo está reconociendo, como el nuevo rey, lo está legitimando. ¿Qué está legitimando? La decisión de Dios que fue materializada a través de una persona que fue el profeta. Entonces, ahí vemos otra forma de la teoría, de la teoría teocrática. La primera teoría es que Dios escoge directamente al soberano. Dios escogió a Saúl. Y en la segunda, Dios le dice a un profeta que escoja al nuevo rey, es decir, le dice a Samuel que escoja a David, y el rey anterior pierde la soberanía y es reconocido y legitimado por la población. En esta teoría el poder político proviene de Dios en una forma indirecta, es decir, a través de la población de Judá. Eso sucede en el territorio de Palestina meridional.
se conjugan los tres elementos del Estado, dando lugar a la formación del Estado. Entonces, aquí vamos con la teoría. Esto es una representación visual. Este cuadrito del triángulo es la representación de Dios, el ojo que todo lo ve, del Dios Padre. En las iglesias ustedes van a encontrar un triángulo con un ojo, símbolo masónico, alma, mente, cuerpo, los tres elementos sustanciales de la vida. Esto es el Yod-Heh-Vav-Heh, o lo que representa el Yod-Heh-Vav-Heh. Profe, disculpe, una compañera está escribiendo por el chat que tiene otra clase que si le falta. Listo, ya vamos a terminar entonces. Esta es la última diapositiva para la próxima empezar con la teoría contractualista. Entonces, esto es la representación. En el primero, Dios elige directamente al gobernante, que es la teoría sobrenatural, y en la segunda, Dios le sugiere al pueblo la elección del gobernante, que es la teoría providencial. Eso está claro, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profesor, sí. Listo, entonces dejemos la clase hasta ahí, que tengan una excelente noche, un buen fin de semana. La próxima clase entonces hacemos la relatoría de cómo es que es de las preguntas, y que tengan un buen fin de semana, un abrazo. Apenas tenga la clase, yo se la reenvío al monitor para que el monitor se la reenvíe a ustedes. Profe, una pregunta. ¿Sí? Una compañera dijo que los talleres había que enviárselos a usted a su celular, a su WhatsApp. Se los envían a la monitora y la monitora me los reenvía a mí, pero me los reenvían cuando ya hayamos socializado. Ah, ok. Listo, entonces queda. Ok, listo. Un abrazote, bendiciones para todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, profe.